todos lo sabemos. Amén. Pero el asunto es que nadie lo hace. Y si lo hacemos, a veces no sabemos ni cómo hacerlo. ¿Verdad? Que es la oración. Vamos a hablar sobre la oración. Yo estaba leyendo sobre 7 personas en la Biblia que vivieron una vida de oración activa y que gracias a esas oraciones están escritos en este libro y son ejemplo para nosotros. Vamos primero a Filipenses 4:6. Gloria al Señor, y cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Amén. Filipenses 4:6. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ya casi. Estamos esperando al hermano Juan. Yo tengo fe. Es nuestro bebé. Por él no tiene ni un año de bautizado. 4:6. Amén. 4:6. Se le honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, mi Dios amado, rogándote, mi Señor, que pases ese carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es inspirada por ti, útil para instruir y redarguir en justicia a tu pueblo, a fin de que todos nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Vengo yo para que seas tú hablando cada vida y a cada corazón. Te pedimos, Señor, que tomes el control de todo lo que se hace y se dice en este lugar, y que nos ayudes, Señor, a poner ese corazón dispuesto a recibir esta palabra, para que, Señor, saboremos esos frutos, Señor, en el futuro, Señor, por haber escuchado atentamente tu consejo y vivirlo en nuestro diario vivir. Te doy gloria, honra y alabanza solamente a ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. Nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas tienen que ser conocidas delante de Dios. Y a mí me llama la atención esto, porque de verdad que muchos de nosotros, ¿por qué no tenemos paz? Porque aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros hayamos orado y le hayamos agradecido. Y después de haberle agradecido, aceptar de que Él ya te escuchó, pero Él va a hacer su santa voluntad, no la tuya. Amén. Porque ese es el problema de nosotros como cristianos, que oramos para que Dios haga lo que queremos, no para que Él haga lo que Él quiera, porque Él es Dios. Y por eso hay mucha gente, incluso gente que se va de las iglesias, porque dice, es que Dios no hizo lo que yo le dije, es que tú no eres el papá, Él es papá. Y entonces vamos a hablar sobre esto que dice la palabra del Señor, que no te preocupes por nada, no te afanes por nada, sino que todo lo que tú necesites, tus peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Cómo? En oración. En oración. Tenemos que pedirle a todo al Señor en oración. Pero es que el Señor ya sabe que yo necesito. El Señor ya sabe. También tú sabes que tienes que orar y no lo haces. Entonces, si nosotros no pedimos, es por ejemplo, tú tienes mucha sed y no pides agua, ¿te van a dar agua? ¿La persona va a adivinar que tú tienes sed? ¿Verdad que no? No. Igual, nuestro Dios, aunque Él conoce todas las cosas, dice que Él quiere tener una comunión con nosotros y que nosotros le pidamos. Le pidamos. Y puedes decir, pero ¿por qué si Dios sabía todas las cosas y las sabe, por qué le tengo que pedir? Porque Jesús lo hacía. Y Él es nuestro modelo a seguir. Y si Jesús lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Vamos a 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice, oh, es que pides lo que se te ocurra y te va a escuchar.
Tienes que tener una confianza que Él te escucha, pero dice, ten esta confianza que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Primera de Juan 5:14. Tenemos que tener confianza que cuando oramos y si es su voluntad, Él te lo va a dar. Y el Señor un día me dijo, Maribel, cuando tú ores, pídeme que mi reino descienda a la tierra. Y yo le decía, Señor, ¿cómo? Pídeme que mi reino descienda. Porque cuando mi reino desciende, me dijo el Señor, en mi reino no hay escasez. En mi reino no hay enfermedad. En mi reino no hay ansiedad. En mi reino no hay depresión. En mi reino, y me empezó a decir un montón de cosas que no hay en su reino. Y ahí no va a haber gente que va a estar llorando, ni lamentándose. Ahí, cuando llegues, el Señor va a secar tus lágrimas. Amén. En ese momento vas a recibir consuelo y vas a entrar al gozo del Señor. ¿Y tú has mirado a una persona gozosa llorando? Quizás de gozo, pero no de lamento, de tristeza. Porque Él cambiará nuestro lamento en baile, en gozo, dice la palabra. Entonces, ¿será que a Dios le gusta mirarnos tristes y afligidos? No. Él quiere que mirarnos en confianza, en plena confianza en Él. Vamos a Colosenses 4:2. Y para poder tener una relación con Dios tenemos que hablar. ¿Cuántos de ustedes aquí saben que para poder tener una relación personal con una persona humana aquí en la tierra, qué es lo que te dicen? Que tienes que ¿qué? Que dialogar, que hablar. ¿Por qué? Porque si tú no hablas con tu esposa, tú no hablas con tu esposo, ¿qué pasa? No hay un buen matrimonio, no hay una buena amistad, no hay. No me digas que tienes una mejor amiga con la que nunca hablas. Claro que tu mejor amiga es con la que más hablas. Tu esposo, tu esposa, ¿puedes tener una buena relación? Sí, hay. Pero nosotros queremos que Dios y nosotros tengamos una buena relación sin hablar con Él. Si no hay diálogo, no hay nada. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice que tenemos que perseverar en la oración. Es que ya oré ayer, ya oré antier, ya oré en la mañana. Perseverar, ¿qué es? No dejarlo de hacer. Echarle ganas en lo mismo, echarle ganas en lo mismo, echarle ganas en lo mismo. Yo recuerdo que cuando yo comencé a ser cristiana, cuando tenía 14, y yo recuerdo que iba con los jóvenes de la iglesia en ese tiempo, o sea, ya llovió, ¿verdad? Pero en ese tiempo íbamos a hacer eventos como en el Pizza Hut. No sé si todavía lo siguen haciendo eso en los Pizza Hut, pero rentaban un espacio como si quieres hacer un party, podías rentar ese espacio y hacer una fiesta. Como Chuck E. Cheese, que lo hacen eso. Bueno, en ese lugar permitían eso. Entonces nosotros, había más gente, obvio, en los otros lugares. Y nosotros estábamos ahí y yo era nueva cristiana. Y estaba esperando a ver que todos oraran para ver si yo iba a orar por mi comida. Si no, no. Porque me daba pena. Y yo sabía que la iglesia me enseñaba que yo tenía que orar. Y yo estaba esperando que alguien orara. Y yo me daba cuenta que todos tenían el mismo temor. Que nadie quería atreverse a orar. Y eran cristianos ya grandes, o sea, yo estoy hablando de mí, que yo tenía 14, 15 años, y yo estoy hablando de los que ya eran cristianos, que eran aún incluso pastores juveniles, que estaban ahí y por estar en medio de mucha gente se avergonzaban del evangelio. Y si tú te avergüenzas del evangelio, Dios se avergonzará de ti. Cristo no te confesará delante del Padre. Dice la palabra del Señor que no nos podemos dejar nosotros de orar, que tenemos nosotros que perseverar en oración. Y perseverar en oración es que, bueno, lo voy a hacer y me voy a hacer una rutina de oración. Y ya después de que tú dices, bueno, ya siempre voy a orar por la comida, ya siempre voy a orar cuando me levante, ya siempre voy a orar cuando me acueste, ahora voy a hacer algo diferente, me voy a levantar en las madrugadas. ¿Cuántos tienen una vida de oración activa? Porque deberíamos de tener una vida de oración activa. Alguien me preguntó, porque yo doy clases para liberación, y me estaba diciendo, pastora, ¿y cuánto tiempo necesito orar y ayunar para poder liberar a una persona? Y yo le dije,
¿Tú agarraste la clase o no? ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que tenemos que tener una vida de oración. No es de que voy a ayunar nomás porque voy a liberar a esta persona. No. Tenemos que tener una vida de oración y ayuno, si no, no hay respaldo de Dios. No hay poder de Dios. Tenemos que vivir una vida en oración. Y muchos de nosotros decimos, llevo una vida victoriosa, y no es cierto. La mayoría de gente tiene una vida derrotada. ¿Y sabes por qué? Porque para derrotar al enemigo, para sacar los demonios de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, ¿qué es lo que necesitas? Ayuno y oración. Y si no perseveras en eso, ¿quién es el derrotado? ¿El enemigo o uno? Uno. ¿Y por qué? Si nosotros sabemos que lo tenemos que hacer. Por eso le decía al principio, vamos a hablar de algo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Queremos destruir las fortalezas del enemigo? ¿Quién va a pagar el precio? ¿Alguien más? Voy a traer a alguien que ore por mi casa. Voy a traer a alguien que ore por mi carro. Voy a traer a alguien que ore por mis hijos. Porque a mí me han dicho, se endemonió mi niño y a medianoche se levanta. ¿A esa hora puede venir cuando se endemonia? ¿Y usted no está ahí, pues? ¿No puede usted liberarle? ¿No puede usted sanarle? ¿Echarle fuera ese espíritu? Claro que puedes. Claro que puedes. Si tienes una vida de ayuno y oración, claro que puedes. Si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, claro que puedes. Claro que puedes. Porque Jesús no dijo que se necesita otra cosa. Lo único que necesitas es ayuno y oración. Y ahora la pregunta es, ¿vivimos una vida de ayuno y oración activa? ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? ¿Cuándo fue la última vez que clamamos? Porque nosotros sabemos, clama a mí y yo te responderé. Todos no sabemos ese versículo. ¿Y cuántos clamamos? ¿Y por qué nos estamos preguntando por qué Dios no contesta si no has clamado? Hello. Se nos fueron. Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Porque todo lo que se recibe por fe. Por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si nosotros oramos, pero no le añadimos fe, no va a pasar nada. Un día el Señor me dijo esto. ¿Tú sabes por qué no reciben? Y yo, no. No reciben porque ellos oran a ver qué pasa. Pero ellos no oran porque algo va a suceder. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la fe que cuando oremos va a pasar algo? Creo que les dije esto. Un pastor me dijo, cuando yo miré el flyer de que iba a estar en Garden Grove, cuando miré el flyer que usted iba a predicar y el título de esa prédica era Milagros, sanidad y milagros. Dice, qué atrevida, ¿cómo se atreve a poner ese título? ¿Es el Cristo que predicamos? ¿De poder y milagros? Si no hay eso, entonces ¿qué predicamos? Entonces, dice la palabra del Señor que es imposible sin fe agradar a Dios. Tenemos que, cuando nosotros oremos, saber que algo va a suceder, que algo va a pasar. Cuando oro que la gente se les aparezcan las hernias y aquí estaba, allá ¿dónde está? Bueno, que quería que se fueran o no. Porque hay gente que quiere milagros, pero su fe es tan débil que piensa que no va a suceder. Y se espanta y le dice a mi esposo, ya déjese de buscarlo, ya Dios le sanó. Que hay mucha gente que va a la iglesia pero no conoce al Dios de los milagros. Que todavía le falta crecer en fe. Dios sigue siendo el mismo. Todos lo decimos, pero no todos lo creemos. Que Dios sigue siendo el mismo. Y que se mueve donde están 2 o 3 en su nombre. Amén. Amén. Les voy a hablar un poquito sobre estos 7 hombres que la Biblia nos habla, que oraron todas las mañanas. La oración de las mañanas es poderosa.
y tenemos que orar. Job se presentaba todos los días delante del Señor. En Job 1 del 4 al 7 nos lo hablan. No vamos a ir ahí porque si no nos tardaríamos. Tengo más versículos que dar, pero si ustedes los quieren apuntar sería bueno. ¿Por qué? Porque Job intercedía y se levantaba y cada mañana levantaba holocausto por sus hijos. Es un ejemplo a seguir si no fuera escrito en este libro de la vida. Significa, si está en el libro de la vida, que su historia de él te da vida a ti. Abraham, él donde fuera, él oraba. Él de mañana, él oraba. Él de noche, él oraba. Y aún su hijo sabía que él era un hombre que se llevaba holocausto delante del Señor. Entonces, nosotros tenemos muchas personas en la palabra del Señor que oraban. Jacob, de la misma manera, Jacob derramó aceite sobre la piedra. Nosotros también debemos derramar ese aceite de adoración sobre Jesús. Amén. Pero lo hacemos. Lo hacemos. Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 34, del 1 al 5, habla que él se presentaba delante de Dios. Y muchos de nosotros nos presentamos delante de Dios para orar, para presentarnos delante del Señor y rogarle, suplicarle y darle gracias, porque dice que siempre que oremos tengamos acciones de gracias. Y si no hay acción de gracias, tu oración no está completa. ¿Han mirado el Padre Nuestro? ¿Cómo se ora el Padre Nuestro? No repetir el Padre Nuestro, sino qué es lo que dijo Jesús en ese Padre Nuestro. Reconocer que el que le estás orando es tu Padre y que está en los cielos, que Él es todopoderoso y que te puede resolver tu problemita. Entonces, si tú le estás pidiendo a tu Padre, póngale que hay terrenal. Y tú miras el refri lleno de comida y tú le dices, me regala esto. Y tú estás mirando que la comida está ahí. ¿Tú crees que te va a decir no? ¿O tú le dirías a tus hijos que no, teniendo la comida ahí? Dice la palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre Celestial. Amén. Pero lo tenemos que pedir. Entonces, Josué, en el libro de Josué 6, del 12 al 15, habla, ¿verdad?, cómo él pudo conquistar. ¿Por qué? Porque tenía una comunión. Dios también le habló a él. Y David, en el Salmo 5, el 3, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él tenía una búsqueda de oración también con Dios en las mañanas. ¿Cuántos de nosotros tenemos una búsqueda de Dios en las mañanas? O por lo menos en las noches. O en algún momento del día. Tendríamos que tener una vida de oración. Porque si no la tenemos, entonces tenemos una religión. Porque aquí todo el mundo ora ya que está en la iglesia. El asunto es cuando estamos afuera de la iglesia. No solamente cuando me pasó algo malo en el día orar, sino orar por un hábito de presentarnos delante de Dios, a clamar delante de Él y a decirle gracias por este día. ¿Y por qué crees que en el Padre Nuestro habla sobre el pan nuestro de cada día? Porque todos los días tenemos que presentarnos delante de Él a orar. Y puedes decir, ese tema ya me lo sé, pero Dios te lo va a mandar a repetir las veces que sea necesario hasta que tú reacciones y ores. Porque sabes que si tú oras, vas a tener una vida victoriosa y bendecida. Y vas a recibir de parte de Dios. Para poder recibir tienes que pedir. Por eso dice la palabra, tocar y se os abrirá, buscad y hallaréis. Llamar, pero no hacemos ninguna acción para que Dios reaccione. Tenemos que movernos en fe y comenzar a orar y comenzar a buscar el rostro del Señor. Jesús, ese punto 7, que es uno de los hombres que oraron, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos habla que Jesús oraba y Él no era pecador. Jesús oraba y no era pecador. Él no necesitaba por qué orar como, ay Señor, por favor, yo sé que no me lo merezco. No, en Él no había pecado, Él no tenía pecado. Y Él oraba a su Padre. Y la gente siempre lo buscaba y Él estaba ocupado orando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros que decimos, oh, el maestro por excelencia es Cristo. ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has puesto por práctica de Él? ¿Solamente pedir y no nada de hacer nada? Tenemos que ponernos a orar.
Y tenemos que ser agradecidos por lo decía Job, que pues recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? Aún en lo bueno, en lo malo, en lo próspero y lo adverso, tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar. Yo no sé lo que ustedes estén enfrentando en este día, pero yo sé que necesitas orar. Yo sé que necesitas orar, aunque te sientas bien. Y yo digo, y siempre voy a repetir esto, que bendito el problema y la enfermedad, la escasez, la tribulación, el problema que se te haya aparecido para que tú oraras con llanto delante del Dios viviente. Porque muchos ya no quieren orar. Y si de la única manera que tú te vas a acercar a Dios es a través de problemas, Dios te va a mandar muchos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Y si de la única manera que oras de corazón y hallar al Señor de corazón es con problemas, ¿qué crees que va a pasar? Porque Dios sí es sabio y Él no quiere que te pierdas. Y van a venir muchos problemas y a la buena no les quieres buscar. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Miren lo que dice Romanos 12:12. Yo creo que todos se saben este versículo, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Dice que la esperanza nos produce gozo. La esperanza nos produce gozo. No dice ahí que le está yendo bien al cristiano. Ahí dice que su esperanza le produce gozo. Gozosos en la esperanza. Ahorita, aunque tengas el problema que tengas, tienes que tener una esperanza viva. Antes vivías en el mundo sin Dios, sin esperanza y sin fe, sin nada. Pero ahora tienes un papá. Ahora no estás huérfano, ahora no estás huérfana. Ahora tienes a quien pedirle y saber que si es su voluntad, Él te va a contestar y te va a sacar del hoyo de la desesperación. No temas, yo te ayudo, te dice el Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Entonces, ¿qué dice? Constancia en la oración. Orar en todo tiempo. Pero nosotros oramos en todo tiempo, todos los días. Que ningún día, ay no, yo desde aquí, desde la cama. No, ni desde la cama, ay Señor, ya sabes, ahí te encargo la casa y te encargo todo. Ah, no, ¿verdad? Ok, yo estoy bien cansado. Le dedicaste tu cuerpecito, tu energía a no sé qué cosa durante el día, pero ya para darle gracias al que te dio esos 24 horas, no tienes tiempo, no tienes fuerzas. Le das tu vida al trabajo, a los pasajeros y pierdes una comunión con el Dios eterno. Está tremendo. Dice la palabra en el libro de Salmos 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Tenemos una confianza que cuando oramos de corazón, Él sí nos oye. Dice que Él nos escucha cuando le invocamos de veras. Por eso hay mucha gente que se hinca, que se postra y dice, pero no siento nada. Porque tú estás mirando a ver qué vas a sentir. Tú ora porque tú sabes que Él está ahí. Amén. Que Él te está escuchando, que su oído está inclinado al clamor de sus hijos. Que Él está contigo. Es que no es donde está Dios, Dios está en ti. El trono tuyo es el corazón tuyo donde está Dios. Amén. Pero nosotros le damos a Dios partecitas. Por eso Dios dice, pero tú me ofreces tu vida, pero en realidad no me la sueltas. Tú todavía estás ahí peleando el control de tu vida. Ay, no Señor, no Señor, no Señor, espérate. Otro año más y ya después te voy a servir. No, ya es para hoy. Ya es para hoy. ¿Ya hasta cuándo? ¿Cómo para cuándo? De verdad, yo creo que ya les dije esto. Fui a orar por una persona que estaba falleciendo. Y nunca se me va a olvidar lo que me dijo. Y eso impactó mi vida. Por eso no voy a dejar nunca para mañana lo que tenga que hacer. Y miren que yo a veces predico 17 veces al día. A la semana. Los 7 días predico a veces hasta 17 veces. ¿Y sabes qué me dijo esta mujer? Me dijo, yo me arrepiento. Porque yo quiero mi sanidad. Y era un evangelista. No era cualquier mujer. Yo tengo ahí un montón de folletos para ir a invitar gente a la iglesia. Yo quiero hacerlo. Que Dios me dio otra oportunidad. Eso no me deja en paz. La mujer ya casi no podía hablar.
pero tenía algo que hacer en la tierra y no lo hizo porque no quiso cuando pudo hacerlo. ¿Qué tú tienes incompleto que no lo has querido hacer? Porque no es que no has podido, porque el tiempo para otras cosas lo buscas. Tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer, que no lo hemos hecho. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué le has dicho a Dios que tú le vas a hacer? ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Pero no lo has hecho. Concienticémonos que la vida no la tenemos comprada. Concienticémonos que necesitamos rendirle cuentas al Creador un día y que tenemos que buscarle de día, de noche y de madrugada mientras nosotros podamos en nuestras fuerzas. Amén. Porque muchos de nosotros tenemos que para mañana, que para pasado, que... ¿Cuánto te costó la vida? Digo, porque la mía la compró Cristo. La mía también. Entonces, cuando Él nos lleve, ¿cuándo nos va a llevar? ¿Tú sabes cuándo Dios te va a llevar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Seguir posponiendo? Puedes decir, no, pues es que dice que los 80 son los robustos, a mí me falta mucho porque tengo 30. No, hermanos. ¿Cuánta gente se murió en el COVID? Y estaban más jóvenes que nosotros. ¿Cuánta gente se está muriendo de cáncer? Últimamente me ha tocado estar mirando a la gente morir. Que me invitan y me dicen, por favor, vaya para que esta persona acepte a Cristo. O vaya para ver si Dios quiere hacer la obra. Hay gente que ha sanado, pero hay gente que Dios dice, pues ya está aquí. Yo no puedo hacer nada, yo quisiera que todos sanen, pero es Dios el que decide a quién sana y a quién no sana. Una persona que es vecina de la hermana Blanca, ella era el cáncer terminal, ¿se recuerda? Que la llevaron a los 40 días de ayuno a la iglesia y ella sanó en la iglesia. Dios la sanó del cáncer etapa 4 en la iglesia. Para Dios no es nada difícil. Pero el asunto es que nosotros no queremos hacer nada. Ya cuando estemos en el lecho de muerte, ¿qué vamos a hacer? Ay, ahora sí, Señor, ahora sí, si me das otra oportunidad te voy a servir. ¿Por qué no le sirves ahorita? O no es que hace frío, es que hace calor. Es que yo quiero que alguien me acompañe. Es que a mí me da vergüenza, es que yo no sé hablar, es que no sé qué. Y ya cuando te estás muriendo ahí sí no pones ninguna excusa. Nomás con que Dios te dé la vida, entonces sí. Hay que aprovechar el tiempo. Porque todos sabemos hacer las cosas buenas y no las estamos haciendo. Pónganse a pensar esto, yo siempre lo pienso todos los días. Si no buscamos a Dios ahorita, que podemos hacerlo por nuestra voluntad propia, como para qué Dios nos va a llevar al cielo. Si aquí en la tierra no le queremos buscar, si aquí en la tierra no quieres hablar con Él, ¿para qué tú te llevarías a alguien que no le interesa tener una relación contigo por su propia voluntad? ¿Te llevarías un extraño a tu casa que cuando te mira en la calle ni siquiera te habla? Sabe que existe pero nunca te habla. Pero cuando tiene necesidad, entonces sí. Y es para la eternidad, hermanos. Hay que hablar con Dios. Hay que hablar con Dios. No sé qué orar. Pues ora por mí. Porque hay mucho por qué orar. Hay mucho. Yo le pido a Dios, dame fuerza para seguir haciendo tu obra y tu voluntad. Que no me canse nunca. Porque es mucho el trabajo. Y los obreros orando para que Dios envíe obreros. En vez de decir, Señor, envíame aquí, envíame a mí, aquí estoy. ¿Para dónde, Señor? No podemos seguir pidiéndole al Señor que haga algo que nosotros podemos hacer. Yo recuerdo el día que yo le estaba orando, Señor, bendice al huérfano, a la viuda, al indigente, Señor, provéeles comida. Y ese día el Señor me dijo, y eso también lo puedes hacer tú. Se me cortó la oración. ¿Yo? Pero si yo ni puedo, no tengo los medios, Señor, esto y el otro, esto y el otro. Ahora no sabemos qué hacer con tanta comida que Dios proveyó para poder ayudar a los indigentes. Me empecé dando de mi propia comida, haciendo de lo que era mi despensa. Y esa oración cambió mi vida entera. Pedirle a Dios algo para alguien, no para mí. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios por otros? Bendice al otro, provéele al otro. No, Señor, para mí, mi casa, mis hijos, mi esto, mi el otro, mi enfermedad, mi esto, mi el otro. No, pide para los demás. Ten amor en tu corazón, porque nosotros sabemos que dice la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que tú pidas para ti, pídelo para tu hermano, para tu hermana que también tiene necesidad y que a lo mejor ni siquiera sabe cómo orar.
pero tú sí. Y tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Acércate confiadamente delante del trono de la gracia para poder hallar bendición y oportuno socorro. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies porque los miro bien serios. Y aquí a la camioneta, pues está lejito. ¿Sí?